Buen día, mi nombre es Martín Víctor Mateo Ayavaca Yepes, estudiante de la carrera de Derecho modalidad en línea, y a continuación para la materia de Derecho Procesal no penal voy a realizar este video en el cual vamos, más que nada principalmente voy a tratar acerca del manual de Derecho Procesal no penal, en específico sobre el capítulo número 1, que sería el proceso judicial, garantías y principios rectores. Frente a esto, el objetivo como tal de la siguiente presentación es partir de explicando de forma sencilla el contenido esencial de que engloba este capítulo, además de plantear ciertas preguntas que permiten realizar una breve reflexión sobre este tema. Además de ello, las respuestas de las mismas van a permitir que se pueda tener un conocimiento más a fondo de lo que se trata a lo largo de todo el capítulo y finalmente concluir con una breve reflexión. Entonces, como primer punto, tras haber analizado directamente el capítulo, se puede comenzar apreciando una parte fundamental de lo que sería el proceso judicial, el cual es el camino que tiene una persona para acudir a un juez y hacer valer sus derechos. No es solo una serie de trámites como tal o de papeles, sino que se convierte en el medio para buscar una decisión más justa dentro de un Estado de Derecho. Asimismo, vemos cómo también el capítulo, a lo largo de todo el capítulo, explica que con la Constitución del 2008, el sistema procesal ecuatoriano cambió de manera importante por el hecho de que a partir de esta Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, eh, fueron dictados y por lo tanto frente a ello las ideas centrales que giran frente a los mismos al momento de indicar y cómo se deben respetar los derechos y las garantías constitucionales, se llega a identificar tanto el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, entre otros. Asimismo, estos son elementos sumamente importantes, dado que el capítulo destaca a grandes rasgos la tutela judicial efectiva, al ver que este no es un derecho que se limita a poder presentar una demanda, sino que incluye también que la persona sea escuchada por un juez imparcial, que el proceso no se demore de forma injustificada y que además exista una resolución motivada y que esa resolución pueda ejecutarse. Además de eso, también es importante el mencionar que el capítulo señala que el debido proceso no solo está en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual obliga a jueces y a abogados a interpretar las normas procesales de manera más compatible con esos estándares. Asimismo, se desarrollan también a lo largo del capítulo los principios rectores del proceso, en lo cual menciona y destaca justamente el principio de dirección del proceso, que significa que el juez ya no es una figura pasiva, sino que tiene el poder de conducir el proceso, ordenar el debate, evitar maniobras dilatorias y procurar que el conflicto como tal se resuelva en un tiempo razonable. Sin embargo, esto debe estar contemplado que el mismo debe realizarse respetando siempre la imparcialidad. Un principio también importante de mencionar sería la oralidad, en la cual se menciona y se identifica que la Constitución y el COGEP establecen que las audiencias son el centro del proceso. En ellas se presentan los argumentos, se practican las pruebas y el juez tiene este contacto directo con las partes y los testigos. Por lo tanto, la oralidad se relaciona directamente con la inmediación, la concentración y con la publicidad, buscando que los procesos sean más rápidos, transparentes y cercanos a las personas. Entonces, como tal, se ve como este capítulo número 1 muestra que el proceso judicial ecuatoriano está fuertemente influenciado
por la Constitución y por los derechos humanos, y que ya no se puede ver como un simple trámite, sino como un espacio para hacer efectivos los derechos fundamentales. Ahora bien, es importante mencionar las preguntas planteadas en base a la información que se puede obtener de este capítulo. La primera sería justamente cómo se puede armonizar en la práctica el principio de celeridad con la garantía del debido proceso sin sacrificar la calidad de las decisiones judiciales. Frente a ello, bajo mi criterio, el equilibrio no se logra recortando garantías, sino organizando mejor el proceso, dado que la celeridad se puede conseguir con una buena gestión de las audiencias, que se eviten aplazamientos innecesarios en los tiempos. Entonces, frente a ello, el debido proceso exige respetar el derecho de la defensa y de las etapas básicas, principalmente viendo que significa no permitir abusos o maniobras dilatorias. Ahora bien, pasando a la pregunta número 2, vemos que sería hasta qué punto la facultad de dirección del proceso del juez podría poner en riesgo el principio dispositivo y la igualdad de ambas entre las partes. Esta pregunta inicialmente fue planteada con el objetivo de que se pueda apreciar que el riesgo existe cuando el juez, con la justificación de agilizar el proceso, limita demasiado la intervención de una de las partes o como tal rechaza pruebas sin una motivación adecuada. Pasando a la pregunta número 3, se planteó el ver qué mecanismos concretos tiene un litigante para reaccionar frente a la vulneración de la tutela judicial efectiva por retardo injustificado o decisiones arbitrarias. Frente a esto, el propósito del planteamiento de la pregunta es principalmente el ver que en estos casos el litigante debe dejar constancia del problema en el expediente mediante escritos o intervenciones en audiencia. Por lo tanto, además utiliza recursos que prevé el COGEP y en casos que pueden ser más graves acuden a mecanismos constitucionales como la acción de protección. Ciertamente cuando aquí se ha vulnerado directamente un derecho constitucional. Esto no solo llevando a proteger al cliente, sino también generando cierta presión para mejorar el funcionamiento del sistema. Ahora, pasando a la pregunta número 4, se planteó que de qué manera el principio de oralidad ha cambiado las habilidades que debe tener un abogado litigante en comparación con el modelo predominante escrito anterior. Entonces, frente a esto, el objetivo surge por el hecho de que antes se podía depender más de escritos largos y formales, pero ahora con la oralidad el abogado necesita habilidades de expresión mucho más clara, con la capacidad de argumentar en público, interrogar testigos y de tener una capacidad de reacción real frente a lo que pasa en la audiencia. Por lo tanto, esto exige que tengan una mayor preparación previa, un mejor dominio del caso y una menor improvisación. Y por último, la pregunta número 5 fue planteada: ¿qué rol práctico juegan los tratados internacionales de derechos humanos en la interpretación cotidiana de las normas procesales por jueces y abogados? Finalmente, esta pregunta fue planteada por el hecho de que se considera importante mencionar los tratados de derechos humanos y cómo forman parte del bloque de constitucionalidad, lo cual significa que cuando una persona procesal es dudosa o puede interpretarse de varias maneras, los jueces o abogados puedan acudir a los tratados internacionales y a la jurisprudencia internacional como tal para poder tener una orientación en su interpretación. Esto directamente es lo que serían las preguntas y para finalizar quiero compartir una reflexión personal sobre el capítulo, el cual deja claro que el proceso judicial no es un simple formalismo, sino que es el mecanismo que posee en Ecuador y la sociedad ecuatoriana
para resolver conflictos de manera pacífica y justa, dado que están establecidas reglas claras y con respeto a los derechos fundamentales, además de ver las distintas garantías procesales, dentro de las que se mencionó la tutela judicial efectiva, el debido proceso y los distintos principios rectores que existen. Por lo tanto, este capítulo como tal no solo sirve para poder brindar el conocimiento respectivo dentro de estas temáticas, sino que ofrece una base para ejercer el derecho con mayor conciencia y compromiso con los derechos de las personas, permitiendo obtener inclusive mayor conocimiento en los distintos aspectos que son importantes dentro de la formación de un abogado. Eso sería todo de mi parte frente a esta intervención. Muchas gracias.